Para armar la columna de hoy, primero pregunté a las personas qué tan exitosas se consideraban. Luego les presenté una larga lista de rasgos de personalidad. Quería descubrir qué rasgos de personalidad hacen que las personas se sientan exitosas. Un rasgo apareció con mucha más fuerza, como la característica más importante para que las personas logren lo que se propone. Ese rasgo era atreverse a tomar riesgos. La pregunta era, ¿no te arriesgas en absoluto? ¿Te arriesgas poco? ¿Te arriesgas bastante o te arriesgas mucho? Cuanto más arriesgadas son las personas, más exitosas se consideran. Al mismo tiempo, 2 de cada 3 personas no se atreven a correr riesgos, una característica muy importante para lograr los objetivos, pero que la mayoría de las personas sienten que no tienen. 5 de cada 3 personas tienen miedo al fracaso, y creo que esto tiene mucho que ver. En resumen, es el miedo al fracaso lo que hace que la mayoría de las personas eviten tomar riesgos. Decidí hacer esta columna sobre los riesgos con 3 ideas, 3 claves para lograrlo. Comencemos hablando de tenis. Si tomamos a los 500 mejores jugadores según el ranking ATP y calculamos el promedio, vemos que aciertan el 60% de sus primeros saques. 6 de cada 10 primeros saques que lanzan, entran. La pregunta que les hago es ¿por qué no aciertan más? ¿Es porque no quieren o porque no pueden? ¿Quién no quiere acertar el primer saque? Ahí está la clave, esa es exactamente la clave. Pero en realidad, no aciertan más, no quieren acertar más, porque se arriesgan, porque lanzan el primer saque con fuerza. Quiero decir, si quisieran sacar a 90, el segundo saque lo sacarían a 90. Ahí está la clave. Le pregunté a la gente en la encuesta si pensaban que era porque no podían o porque no querían. El 80% dice que no, porque no pueden. No, sí pueden. Fíjate que en el segundo sacan a 90. Pero ese conservadurismo, ese aumento del porcentaje del 60 al 90 tiene un precio. En lugar de sacar a un promedio de 184 km por hora, en el otro caso sacan a 150, tienen que reducir la velocidad para aumentar el promedio. Ahora mira qué interesante, con el primer saque ganan el 70% de los puntos cuando entra. El 70% de las veces que entra el primer saque, ganan el punto. Cuando entra el segundo saque, solo ganan la mitad, solo por sacar más lento. En otras palabras, vale la pena sacar más fuerte para ganar más puntos. Ahora, mira si con el primer saque obtienes 60 y ganas 70, 60, 60, 60. El 100% de los puntos ganados con el primer saque. Con el segundo saque, obtienes el 90 y ganas la mitad. Eso te da 45, así que ganas más puntos con el segundo saque que con el primero en promedio. Sí, en promedio, en valor esperado, tienes más posibilidades de ganar el punto con el segundo saque que con el primero. Esto nos permite concluir que si solo hubiera un saque, tendrías que hacer el segundo, es decir, si no tienes margen para arriesgar, consigue el mayor porcentaje de puntos posible. Pero como dijiste, Matías, si hay un primer saque y un segundo, tienes margen para arriesgar. La clave para poder arriesgar bastante es que haya un segundo saque. La forma ideal de sacar es arriesgar cuando todavía tienes otra oportunidad y ser conservador cuando no la tienes. ¿Qué significa un segundo saque en la vida entonces? ¿En qué situación? Segunda oportunidad, por supuesto. ¿Qué es la segunda oportunidad? Sería tener un buen segundo saque cada vez que arriesgas algo. Puedes jugarte todo sin pensar. En el póker vamos all in, ponemos todas las fichas sobre la mesa. O puedes arriesgar pero con precaución. Si asumes riesgos pero te dejas espacio para que no sea un desastre si las cosas salen mal, es mejor asumir muchos riesgos pequeños que un gran riesgo de una vez. La clave de esta primera metáfora del tenis es crear situaciones en las que puedas fallar porque tienes un segundo, un tercero, un cuarto. Lo bueno de la vida es que ni siquiera está limitado. La idea es fallar mucho pero poco. Y hay un último dato, y es que cuando intentas algo y fracasas, si todavía tienes la oportunidad de descubrir que algo que intentaste no funciona, también es una experiencia de aprendizaje súper importante que te permite intentarlo mejor la próxima vez. Entonces, la idea es maximizar el número de intentos que tienes. La segunda historia tiene que ver con la final de la Copa del Mundo entre los Países Bajos y Alemania Occidental.
A los 2 minutos de la final, el árbitro concede un penalti a los Países Bajos. El primer penalti en la historia de las finales de la Copa del Mundo es el legendario portero alemán Sepp Maier frente a la portería. Johan Nisk, uno de los mejores centrocampistas de la historia, sale corriendo. Había decidido golpear a la derecha, que era el lugar donde se sentía más cómodo para minimizar el riesgo. Pero en mitad de la carrera, piensa que los 2 penaltis que ya había lanzado en esa Copa contra Bulgaria, los había lanzado allí. Y dice: Maier debe saber que lancé las 2 veces a la derecha. Y en mitad de la carrera, decide cambiar y lanzar a la izquierda. Y en el momento del disparo se le cambia la porra por accidente, e inventa algo que nunca se había hecho antes, y revoluciona el fútbol. Golpeó el balón hacia el centro. Fue el primer penalti de la historia que se lanzó al centro, al menos en un lugar muy visible. Hasta entonces, los penaltis se concebían como 2 opciones, es decir, a la izquierda o a la derecha, abajo, o 4 opciones arriba, abajo, izquierda o derecha. 2 años después, un húngaro llamado Panenka, que había visto lo que hizo Ken, lo recordó, y en la final de la Eurocopa, es decir, en otra instancia de gran visibilidad, añadió otro detalle que fue el primero en la historia que marcó. Estos 2 tiros cambiaron la historia de los penaltis para siempre, porque convirtieron un juego que tenía 4 opciones en un juego que tiene 6. Puedes lanzar a la izquierda, al centro o a la derecha, arriba o abajo, lo que te deja con 6 casillas. Un dato curioso es que después de estos 2 penaltis, la puntuación subió. El porcentaje de goles marcados. Porque si el lanzador tiene más opciones y el portero tiene más sitios que cubrir, el porcentaje de penaltis convertidos subió del 69% antes de eso al 7% después. Imagina ahora que es tu turno, y estás en el minuto 2 de la final del Mundial. Tienen que chutar donde yo chutaría. Lo cruzo fuerte de arriba a abajo, a la derecha abajo, a la derecha Emi como Matías. Pero siendo zurdo abajo. Pero siendo zurdo abajo a la izquierda del arquero cruzándolo. Es lo que sería asegurarlo, digamos minimizar el riesgo. Si quieres, bien sabes que no. Les pregunté a las personas al comienzo de la encuesta qué harían. La gente elige mucho las esquinas superiores. La mitad de las personas eligió una de las esquinas superiores. El 32% eligió una de las esquinas inferiores. Solo el 6% eligió patear hacia abajo. Y hacia donde se para el arquero. Hace unos años, un grupo de investigadores analizó todas las tandas de penaltis de la historia. Analicemos la Copa del Mundo y la Eurocopa para ver qué hacen los porteros y los jugadores en situaciones de máxima presión. Y también veremos la probabilidad de marcar un gol en las esquinas superiores. La probabilidad de gol es del 70%. Es muy difícil para el portero alcanzarla, pero puedes irte ancho o alto. En la esquina inferior, el porcentaje sube al 76%. En el medio inferior, al 92%. De los penaltis, el gol más efectivo es, con mucho, el que se tira abajo en el medio. El dato clave es que el portero solo se queda en el medio el 3% de las veces, lo cual es culpa mía. Porque si el portero lo para, es bueno. Ahora duele que yo te haya impedido quedarte en el medio con el pie. Es muy arriesgado hablar del que lo chuta y del portero que lo para. Lo interesante es que las personas que respondieron la encuesta tampoco eligieron la opción óptima. Pero no se sientan mal porque los jugadores tampoco la eligen, al menos mirando dónde patean los jugadores. También sé que solo los jugadores profesionales maximizan la posibilidad de marcar un gol, pues no pueden desconocer esto. No puede ser que en equipos bien entrenados, no sé si el City de Pep, que no improvisa nada. ¿Por qué los jugadores no patean ahí? La respuesta la anticipáis vosotros, que es el miedo al ridículo. Parece mentira, pero en una situación de presión enorme, la prioridad no es maximizar la posibilidad de gol, sino no quedar en ridículo. El miedo al ridículo es la segunda cosa más temida después del fracaso. Tienes que deshacerte de esa mochila. Debes deshacerte de esa mochila, porque acaba haciendo que incluso los jugadores profesionales no tomen la opción que maximizaría sus posibilidades de lograr aquello que se proponen, que en este caso es marcar un gol. Ahora iremos a la última historia.
No todos los riesgos valen la pena. O eso es cuando uno ve que las personas que se consideran más exitosas son las que más arriesgan. Tienen que estar haciendo algo bien. El tercer punto clave tiene que ver con identificar qué riesgos valen la pena y cuáles no. En última instancia, al comparar lo que sucede entre cada opción, tienes que elegir la más o menos arriesgada. ¿Qué sucede si sale bien? ¿Cuál es la probabilidad de que salga bien? ¿Qué sucede si sale mal? ¿Y cuáles son las consecuencias si sale mal? En cada decisión hay riesgo porque en general hay incertidumbre. Uno decide, pero la mayoría de las veces no sabe qué va a suceder. Pero que algo sea incierto no significa que sea impredecible, no significa que no podamos saber nada. Imagínense que voy a tirar un dado y les pregunto qué número creen que saldrá. Pueden elegir cualquier número. La realidad es que no importa cuál elijan porque los 6 lados del dado tienen la misma probabilidad. Así que pueden elegir cualquier número, pero si en lugar de tirar un dado tirara 2 dados y se multiplicaran entre sí, ya no sería tan fácil predecir el resultado. Les pregunté cuántas combinaciones de 2 dados no suman lo mismo. Independientemente de la respuesta, solo hay una combinación que suma 2, doble 1, y una sola combinación que suma 12. Doble 6. Pero hay 6 combinaciones que suman 7, 1 con 6, 2 con 5, 3 con 4, 4 con 3, 5 con 2 y 6 con 1. En otras palabras, no sabes qué va a pasar, pero si dices 7 tienes 6 veces más posibilidades de acertar que si dices 2. La gran mayoría de las decisiones que tomamos en la vida son más parecidas a tirar 2 dados que a tirar uno solo. No sabemos qué va a pasar, pero no todo es igual. El problema es que no nos enseñan a hacer esto en la escuela. Nos enseñan mucha aritmética, sumar, restar, multiplicar, dividir, pero aprendemos muy poco sobre estadística y probabilidad. Le pregunté a la gente qué elegirían si tuvieran que tirar un dado, y una de las opciones fuera el mismo número. Solo el 33% de la gente eligió el mismo número, el resto eligió un número diferente. La pregunta era cuál te da más posibilidades de acertar. Y la respuesta es que no importa. No hay ningún número que te dé más posibilidades que otro en el lanzamiento de 2 dados. El 40% de la gente dijo 7, que era la respuesta correcta. El 60% de la gente se equivocó. De nuevo, no es nuestra culpa. No se me había ocurrido. Es cierto que no nos enseñan a pensar de esa manera, lo cual es mucho más aplicable a la vida real. Lo que dijiste es infinitamente más importante en la vida real. También tienes que saber sumar y restar. Te darán el cambio en el kiosco y tienes que poder calcular si te están dando el cambio correcto, pero no. Para las decisiones, para las cosas complicadas de la vida, es mucho más importante entender conceptualmente. No es necesario saber hacer las matemáticas de las probabilidades, sino entender y pensar en términos de probabilidades. ¿Y qué pasa? Yo digo, ¿qué posibilidades tengo si hago esto? O esto, otro. Y quiero terminar diciendo una última cosa. Aquí había 4 opciones para responder lo arriesgado que eras. Nada arriesgado. Poco arriesgado. Bastante arriesgado y mucho. Cuanto más arriesgado, mayor porcentaje de éxito. Pero el salto de nada arriesgado a un poco ya es enorme. No hay que arriesgar mucho. Dicho de otro modo, un poco de riesgo le viene muy bien a la vida, al menos medido desde esta perspectiva del éxito que se conoce de cada uno. El riesgo de cada uno según a qué se dedique cada uno, también es algo totalmente vuestro. Pero si te cuesta mucho arriesgarte un poco compensa mucho, y ojalá estas 3 claves sirvan para que la gente se anime un poquito más a arriesgarse.